Continuando con esta serie de ponencias que está teniendo lugar sobre agua y saneamientos orientados a la cooperación internacional, para el desarrollo nos acompaña hoy, como os he dicho, don Julián Salas, que es uno de los principales referentes probablemente de las cuestiones relacionadas con el acceso a condiciones, me decías de alguna manera, de habitabilidad básica. El doctor Salas es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y es además alumno de esta escuela. Él estuvo aquí y estaba recordando todavía los talleres y los laboratorios de soldadura, del que guarda un mal recuerdo. No, pero una gota, un recuerdo. Un recuerdo malo, yo insisto en lo de malo porque una gota de, pues probablemente metal fundido le cayó, le atravesó el zapato y todavía tiene ahí la marca. Del electrodo. Era del electrodo. O sea que en algún momento ha estado compartiendo las aulas que ahora estáis compartiendo vosotros. Además de eso, es diplomado en construcción industrializada por el CSTB de París, creo que es así, y es investigador del Instituto de la Construcción Eduardo Torroja, donde fundó en 1983 el equipo de investigación Tecnologías para Viviendas de Muy Bajo Coste. Hasta el 94 ha sido coordinador internacional del subprograma CITEC, Tecnologías para Viviendas de Interés Social en Latinoamérica, donde ha estado 15 años, me decía ahora, viviendo allí. Y ha trabajado en temas de vivienda en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Primero como subconsultor de Naciones Unidas, como coordinador de la cooperación española y como experto de la Unión Europea. La cantidad de conjuntos habitacionales promovidos en distintas empresas e instituciones que ha hecho son innumerables y no me voy a extender en ello. Ha realizado o dirigido una veintena de trabajos de consultoría fuera de España. Es autor de 5 libros y de un centenar de artículos y de trabajos científicos. Es además director del curso de especialización de la Universidad Politécnica de Madrid, Cooperación para el Desarrollo en Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo, y también del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica y asesor del programa CITEC, como ya he dicho anteriormente. Es patrón además de la fundación del Comité Español de Ayuda al Refugiado, que preside el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y dirige el programa de cooperación Habita África en proyectos de ejecución que en la actualidad, con un total de 700 soluciones, me decíais, habitacionales en distintos países de África, como Mauritania, Mozambique, Namibia y algunos más. Desde luego esto es una breve reseña curricular. Yo le decía al profesor Mancebo que cómo había conseguido traer a una persona de este calado a esta escuela, y parece que lo llevaba persiguiendo bastante tiempo y era un referente para él, ¿no? Entonces, su reseña curricular, que Dios lo ha hecho de forma muy breve, es impresionante. Pero esta mañana el profesor Mancebo me decía que por lo demás es una persona llana, afable y directa cuando se trata de defender a los desheredados de la tierra. Y yo me quedo con esa frase. Y desde luego, Julián, para nosotros es un honor y un placer que estés hoy aquí. La labor que realizáis ambos a mí me parece que es admirable. Y con toda seguridad opino que el mundo funcionaría un poco mejor si hubiera más personas de este calado entre nosotros. Nada más, gracias a los dos. Pues muchas gracias, directora. Yo me tengo que ausentar, lo siento No, mucho. no hay por qué. Un placer. Para mí, el que me hayas presentado, muchas gracias. Ha sido tu casa y lo sigue siendo. Verdad, es un reencuentro, sí. Os dejo. Pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, realmente somos pocos, pero más del 0,7% de la matrícula de la escuela. Yo me daría muy satisfecho que estemos alcanzando esa cota, que es la que me planteaba al principio, hace unos años, cuando volví a España en la Escuela de Arquitectura. Y la verdad es que nos conocemos desde hace poco, Mancebo, el profesor Mancebo y un servidor, y para mí también es un gusto el haber podido estar aquí con vosotros por varias razones. Primero, porque es de cortesía contestar, responder de alguna manera a una magnífica charla que dio y que va a seguir dando a partir de ya en nuestro curso de especialización de la Escuela de la Politécnica de Madrid, aunque estamos en la Escuela de Arquitectura. Yo, como ya ha dicho la señora directora, no soy arquitecto, pero sí me dedico a los temas de vivienda, que es un tema muy multisectorial, en que me he encontrado a lo largo de mi vida profesional pues con muchísimos, lo que eran antes peritos industriales o ingenieros técnicos, que, como se ha dicho también, pues para mí tiene algo de emotivo, de emocionante el volver después de tantísimos años a esta escuela. Nunca en mi vida podía pensar en esta situación. Pero ya sin más, pues me gustaría hacer una presentación lo más, ilustrada posible, para ver si es posible que
no os canse demasiado, y la he dividido un poco en 4 partes, como muy concretas, entendiendo que no sois especialistas en principio, sino que un poco una panoplia de cosas de las que se hacen en cooperación y por qué estoy yo personalmente en cooperación. Y es verdad que, digamos, por darle la razón a la directora, es verdad, tengo un largo currículum en estos temas, por una razón, y es que soy muy mayor. Eso es una desgracia para mí. Pero también le decía al profesor que en el año 76, por circunstancias que todavía no sé, del Consejo Superior me mandó al primer Congreso Mundial de Naciones Unidas en Vancouver, Canadá, la primera cumbre del mundo de hábitat, donde había más de 12.000 personas de todos los continentes, y yo creía que Almería, de donde yo soy, pues era, digamos, el hoyo del queque, la cuna del mundo. Entonces me di cuenta que ni Almería, ni Madrid, ni España, o sea que hay otros muchos mundos, y volví mucho más universal, con la cabeza más abierta. Tomaba contacto por primera vez en algo que en España no había, que eran las ONGs, y quiero deciros para vosotros, y para orgullo de ser españoles, yo también lo tengo, en que en esa época, creedme, España era un país en desarrollo. En el año 76, donde empiezo yo con estos temas, España recibía a expertos internacionales, recibía créditos blandos y recibía gente que voluntariamente, de Alemania, de Francia, de Suiza, venía a cooperar con la gente de este país. Tenemos la suerte de que hemos tenido una transición, o sea, éramos lo que se llama un país receptor de cooperación. Pocos años después, cuando llega la democracia y empieza a desarrollarse el país, pues empieza la cooperación para el desarrollo, y hoy día diría que es un movimiento, aparte de imparable y de estricta justicia, pues un movimiento que no tiene final. Yo diría que voy a hablar digamos, del aspecto más cosmopolita, más universal, más globalizado, pero de una visión de la globalización en la que considero hermanos a todos los que estamos en este mundo en este momento, y que os voy a decir cuántos somos para vuestra, digamos, pequeña información. Entonces, sin más, y no sé, en cualquier momento, también diría, no digo que lo único cierto, pero lo que sí es cierto que ha dicho la directora es que, en fin, encontraros entre un compañero, entre un amigo, y digamos, yo lo que vengo aquí es a tratar de informar y a tratar de crear, si es posible, una inquietud, o sea, que podéis en un momento determinado o preguntar o discrepar, etcétera, etcétera. Sería mejor si se puede apagar la luz. Entonces, esta primera diapositiva, o esta primera transparencia, lo que pretendo es un poco lo que he dicho, es decir, estamos en un centro universitario, y un centro universitario, digamos, tiene esa expresión, la universalidad. ¿Cómo no vamos, digamos, a no ser sensibles ante el mundo globalizado? Entonces, primero me gustaría con esta diapositiva sacarnos de aquí, de este pequeño grupo, o de este pequeño ámbito, es decir, y pensar en grande. Para ello a mí me gusta esta simulación totalmente científica, totalmente estadísticamente cierta, de Manuel Castel, uno de los grandes, yo creo que el sociólogo más grande que tenemos en España, el hombre de mayor rating de publicaciones mundiales, y saca un artículo en el año 2001 en El País, que es, bueno, dado que no dominamos el globo, vamos a hacer una jibarización, vamos a ir haciéndolo más pequeño, porque en este momento tenéis que saber que somos 6.700 y muchos millones, más de 6.700 millones de seres humanos. Entonces ahí se pierde uno con los macrodatos. Entonces vamos a reducir este mundo proporcionalmente a un globo de 100 personas. Entonces de esas 100 personas, es increíble, visto desde Madrid, 57 serían asiáticos, del continente del que yo no conozco nada, y he viajado mucho en mi vida. 21 seríamos europeos, 8 latinoamericanos, 8 africanos, 8 norteamericanos. Pero también hay que decir, yo creo que sin demagogia, es decir, yo tengo mi ideología y mi manera de moverme, y por qué me muevo en cooperación profesionalmente hace más de 30 años, pero de esos 100 habría 6 que tendrían la propiedad del 60%, del 50% de la riqueza de la aldea. Y de esos 6, y siguen las proporciones siendo ciertas, 5 serían norteamericanos, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 no serían blancos, 30 serían blancos, y uno tendría educación universitaria y uno tendría ordenador. Si hacemos la proporción en esta clase, somos minoría. Aquí todos somos blancos, la mayoría somos hombres, cosa rara en cooperación para el desarrollo, y de luego somos europeos. Es decir, la siguiente, por favor. Perdón.
¿Por qué? Es decir, yo no vengo aquí a dar una introducción a la teoría de la cooperación, sino mis razones, algunas pequeñas razones de la cooperación para el desarrollo, para entrar en los temas más técnicos o más cercanos a qué puede hacer un ingeniero técnico en temas de cooperación para el desarrollo, que es mucho. A mí esta transparencia, esta diapositiva, creedme que me motiva enormemente, la proyecto hace tiempo, y es un poco decir, ¿qué está pasando? ¿Qué injusticia está pasando en el mundo? Que cada vez está el mundo peor repartido. Entonces, no sé cómo se para, y entonces hay gente que dice comercio justo, hay otros que dicen la revolución, hay otros que decimos la cooperación, pero en fin, es decir, no es una situación exclusiva, pero sí es una especie de reto. Es decir, yo entro en cooperación para el desarrollo pues porque no sé hacer otra cosa y porque me parece que hace algún bien, tampoco es maravilla todo lo que se hace. Pero voy a entrar en el tema. Estos son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, datos muy serios, que llegan, no está aquí puesto hasta el 2003. Entonces, el 20% de los más ricos del mundo tenían el 70% de los caudales del mundo, del Producto Nacional Bruto, y el 20% más pobre, en el año 60, tenía el 2,3. Es decir, el 20% de los más ricos era 30 veces mayor que los más pobres. Pero en el año 89 la proporción llega a 59,1. En el año 99, 78,0. Y en el año 2003, que no están publicadas las estadísticas, pero no están metidas aquí, a 81,6. Bueno, ¿hasta dónde hay que llegar? O sea, ¿esto explotará o no explotará? Es decir, habrá un momento. Quiero decirlo, y no demagogia, esto es un dato de Naciones Unidas del informe del 2008. Las 400 familias más ricas del mundo tienen el equivalente a los 400 millones de seres humanos más pobres del mundo. No es un eslogan de Julián Salas, es una realidad. Los 400 personas más ricas del mundo tienen el equivalente a 400 millones de los más pobres del mundo. Otro tema que tiene mucha relación y que no voy a entrar, es decir, cuál es mi opinión sobre el tema, porque hay unas connotaciones religiosas, morales y de todo tipo, y cada persona tenemos derecho a tener nuestra ideología, son estos datos. Estos datos, estos son las curvas, las más oscuras, de cómo está creciendo el número de habitantes en lo que llamamos tercer mundo, el mundo de la pobreza, y cómo está creciendo en lo que llamamos las regiones desarrolladas, entre las cuales está España. Y fijaros qué tremendo, o sea, qué mecanismo hay, digamos, de control de natalidad, de fronteras cada vez más, más duras, que llegan hasta poner estas vallas que hay entre Melilla y Marruecos, perfectamente vigiladas con sensores electrónicos, con la tecnología al servicio, de la discriminación. Pero estos son datos reales de Naciones Unidas. Hay un dato sobrecogedor, que es el que planteo arriba del todo. Hasta el año 1811, no llega a haber en este mundo en el que estamos 1.000 millones de seres humanos. O sea, desde la época de las cavernas hasta el 1811 no se contabilizan 1.000 millones de seres humanos. En el momento que estamos viviendo, desde el año 1999 a pasado mañana, al 2012, habrán, en ese periodo, son 13 años, habrá crecido el mundo 1.000 millones de seres humanos, que hay que quitarle las defecaciones, hay que, coger la basura, darle agua, darle sanidad, educación, es decir, espacio vital, habitabilidad básica que llamamos. Es decir, no me extiendo, pero aquí hay parte del gran problema que está viviendo el mundo. Es decir, hay que en 13 años aumente el mundo 1.000 millones, es algo sobrecogedor. 1.000 millones, si dividimos por 3, que sería la población de Barcelona o de Madrid, por 3 millones, estaríamos necesitando 330 ciudades nuevas, ex novo, en el mundo del tamaño de Madrid y Barcelona, que no va a ocurrir, y eso en 13 años. La siguiente, por favor. Bien, no todos somos iguales. El tema está para un cooperante, esta es mi primera casi diapositiva en los cursos de iniciación a la cooperación para el desarrollo. Es muy bueno conocer y tener una idea de la geopolítica del mundo, es decir, dónde están, obviamente, Marruecos, con quién limita, en qué zona está. Pero para mí, para un cooperante, estas listas de desarrollo que salen anualmente por un organismo muy serio, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sale todos los años el ranking en que se encuentran los países. Los 170, 180 países, es variable. Entonces, no voy a entrar, si alguno lo quiere saber, es decir, no sé, estos rankings no es solo por la renta per cápita. Antes se hacía así, hasta el año 94, entonces, en la que hubo una sublevación.
Es decir, salía que Kuwait era el número 1. ¿Por qué? Porque el número digamos, del Producto Interior Bruto de Kuwait era tremendo, pero la incultura y la injusticia, etcétera. Entonces se mide de otra manera, y quería un poco comentaros, bueno, pues que España estaba aquí en el 21, ahora estamos en el 13, parece que puede ser que se caigamos dos lugares este año, pero estamos en la cabeza de la cabeza. O sea, aquí donde estamos en la élite del mundo, en la minoría. Y realmente, pues aquí tenemos más de 100 países. Yo siempre digo que, no sé, si yo tuviera poder de decisión, yo no haría cooperación para el desarrollo con los fondos españoles, que son pocos, si no fuera del país 100 para adelante. Es decir, yo creo que se acabó la época, con todo el cariño que tengo, mi mujer es chilena, de Chile o de Argentina y tal, pero no tiene razón de ser hacer cooperación para el desarrollo cuando tenemos países a partir del número 100, por ejemplo, de extrema pobreza. La siguiente. O sea, estoy dando mis criterios. Quisiera un poco situaros en que, bueno, esto es un dibujito mío a mano, que se transforma, bueno, pues en una diapositiva, tampoco hay que darle tanta importancia, pero quiero un poco comentaros en qué trabajamos en el grupo de la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica y un poco lo que ha sido mi trayectoria también de 30 años en distintos programas internacionales. Aquí muestro una hipersimplificación. O sea, el mundo no es una superficie, no es un círculo, es una esfera. Pero si me seguís un poco, yo diría, vamos a dividir el mundo en 4 partes más o menos iguales. Quiere decir, 1.600 millones de seres humanos, 1.600, 1.600, 1.600. Y tengo que hacer una hipersimplificación, porque cada cosa de estas pues, requeriría por lo menos una charla y hay tesis doctorales. Aquí estaría el nivel más bajo, lo que se llaman los indigentes. La gente que vive con menos de €1, de $1 es la verdad. Ahora estamos cambiando de €1 o de $1 por día. Entonces tendríamos unos 1.600 millones que viven con menos de $1 por día. Aquí estaría lo que llamamos la pobreza, que serían otros 1.600 millones que viven con menos de $2 por día. Después tendríamos los países en desarrollo, digamos que felizmente se están incorporando y que estaríamos en una situación mejor, con una variable pues a lo mejor entre 2 y $10 por día. Y luego estarían los países muy desarrollados. Pero ¿qué características así gordas? A mí hay una que me impresiona, es la esperanza de vida. Yo no sé por qué, bueno, uno pues con tantos años de estudio y de práctica, yo cada vez que bajo en Nuakchot, ahora veréis algunas diapositivas, en Mauritania digo, lo primero que me viene a la cabeza es ¿por qué esta gente tiene una esperanza de vida de 43 años? Yo estoy amortizado, pero coño, no os voy a decir cuántos años hace que estoy amortizado. Pero bajar en el aeropuerto de Nuakchot me impresiona esto. O sea, coño, esta gente, por una serie de circunstancias, tiene una esperanza de vida de 43 años. Aquí, todos estos países, toda esta gente, 1.600 millones de seres humanos, tienen una esperanza de vida menor de 50. Esto ya es tremendo. ¿Por qué la gente viene en las pateras? A mí me impresionó un señor de Mali que viene a la patera en Tarifa, es decir, venía bastante fresco felizmente, y le preguntan, ¿y por qué viene usted? Dice, porque aquí tengo derecho a vivir 25 años más. Era abogado. O sea, en las pateras no viene la élite del África subsahariana. Es decir, él quería vivir esos años y darle esa seguridad a sus hijos. Bien, menos de 50 años, menos de 60 años, más o menos en el entorno de 70, más de 75 años. Esto, por ejemplo, ya unos pequeños datos, ¿no? Y voy marcando un poco los hitos. Pero a mí, ¿dónde trabajamos nosotros? ¿Y dónde va a estar, si me seguís, esta charla? Pues esta charla se pretende centrar en esto, que ya es tener clientes, 1.600 millones de seres humanos. Vamos a hacer una discriminación. Mire, ahí pone 40, no tendrás un alargador, 40 millones de refugiados. No, profesor, no te preocupes. 40 millones de refugiados. O sea, en este momento, a pesar de que critiquemos a Naciones Unidas y hay corruptelas y hay, digamos, como en todos los sitios donde hay mujeres y hombres del ser humano, pero hay 40 millones de personas que son refugiados, que no tienen ni patria. O sea, no es que no tengan techo, no tengan agua potable, que no la tienen y tal, sino que están en tiendas de campaña y no están un mes, ni 2 meses, ni un año. La media de ACNUR, del Comité Mundial de Refugiados, es que la media es 11 años.
Quiere decir que hay gente que está 16 años viviendo en tienda de campaña esperando una solución y otros, felizmente, menos. Los que menos, diríamos, estos que Berlusconi tan simpáticamente dijo el otro día que estaban como en el camping y que él se podía haber quedado allí, pero se marchó. 40 millones de refugiados. No tenemos soluciones para esta gente. Hay algunos programas, el programa Esfera, que lo explicamos en nuestros cursos, y es para no cometer demasiados errores, pero siempre con tiendas de campaña, con letrinas, con una recogida manual de basura, 40 millones. Hay 160 millones de sin techo, y hay unos 400 millones de sin vivienda, y la diferencia es abismal. Es decir, los ciudadanos que llamamos en nuestro argot técnico, conocido mundialmente como sin techo, yo los definiría como aquellos que no son localizables. O sea, que no es que duerman todos los días bajo las estrellas, que muchas veces sí, debajo de un puente, es decir, pero no todos, sino que realmente están, no se sabe dónde están, no tienen célula de identidad, no votan, no pagan impuestos, su padre o su madre o sus hijos no pueden localizarlo. Es decir, están en lo que llamaríamos una vida errática. Unas veces duermen, a lo mejor una pensionzucha, o tienen un compadre que tiene un hueco debajo de un puente, pero es que pensar que son 160 millones. Y esos 160 millones, la mayoría, son o ancianos o jóvenes, niños, los meninos de la calle, de los meninos de la rúa. Entonces, para esta gente tampoco tenemos soluciones. Hay algunas cosas de albergues provisionales y situaciones momentáneas y algunas soluciones constructivas desmontables, pero realmente el mundo no se preocupa de ellos, ni los arquitectos, ni los aparejadores, ni los técnicos o ingenieros. Es decir, no es motivo de soluciones y debía de tenerla. El mundo de los sin vivienda no quiere decir, repito, que no tengan dónde dormir. Están censados, están hacinados, o sea, duermen más de 3,2 es un índice de hacinamiento grave. Más de 3,2 personas duermen en un cuarto y tienen derecho a un chorro de agua que a lo mejor está a 400 metros, y de esto sabe mucho más el profesor que yo. Es decir, pero por lo menos, digamos, están en una situación transitoria, están lo que se llaman allegados en Chile, realquilados o, digamos, familiarizados, se le llaman también. De acuerdo, o no de acuerdo, pero sí que hay todo un tema de soluciones de autoconstrucción. Esta gente nunca va a tener derecho siempre, pero nunca va a tener una vivienda. Es decir, no he dicho que 1.600 millones de seres humanos, la inmensa mayoría de los que están aquí, durante toda su vida, no van a vivir nunca en una vivienda con un techito a 2 aguas y con un batecito, por muy pequeñito que sea. Vivienda de 22 metros cuadrados, de 16 metros cuadrados en El Salvador, de 16 es la vivienda mínima que hace el Estado de la República de El Salvador en Centroamérica. Y lo que hay, y esto vais a ver así muy rápido porque no se puede uno meter, digamos, es alrededor de 1.000 millones, no es cierto, en este momento hay 1.150 millones, pero cuando se hace la cumbre del milenio, en el año 2000, cuando el mundo entero, los dirigentes del mundo se ponen en estos objetivos del milenio a ver cómo, digamos, en cierto modo acabar con la pobreza o ayudar a disminuirla, contabilizan 924 millones de seres humanos viviendo en tugurios, que no creáis que son chabolas, es mucho peor que una chabola. Está definido, es decir, están los parámetros y se sabe. Bien, repito, no es que no nos interesen los pobres, pero es decir, le damos prioridad a los indigentes. Y obviamente de lo que se puede hacer, como no hay plata, como no hay presupuesto, ni a través de la cooperación, ni las ONG, ni los gobiernos nacionales o grupos internacionales, tenemos un eslogan bien asumido: lo público antes que lo privado. Puede parecer a veces así, mejor que hacer 30 viviendas muy mononas y bien terminaditas, pues para que el príncipe o la princesa dé las llaves en un momento que siempre es muy hermoso, pues a lo mejor es mejor, digamos, 5 puntos de agua, un pequeñísimo posta médica y una escuelita. O sea, es decir, estos son ejercicios que hacemos con nuestros alumnos en los exámenes de fin de curso. Es decir, si tú estuvieras en una ONG y solicitamos 500.000 euros en Angola, ¿qué hacer como prioritario conociendo las condiciones? Bien, el tema es que esto no es un círculo cerrado.
Esto no es un círculo cerrado, es un círculo donde caen, ahora ya 76 millones, ahí pone 80, 76 millones de tasa neta, es decir, los nacidos en un año menos los fallecidos en ese año. Es decir, hay que hacerle hueco a 70, a 60, a 80 millones de seres humanos, de los cuales sabemos una cosa, que 3 de cada 4, o sea, el 75%, van a caer en el mundo subdesarrollado. Es decir, 60 millones nuevos entre pobres e indigentes, 20 millones, no digo que sea cómodo, que hay que colocar aquí. Hasta aquí llega la intervención. La siguiente, por favor. Bien, siguiendo un poco con estas diapositivas, un poco en blanco, sí, gracias. Bueno, pues una pequeña cosa, es decir, hasta dónde en una escuela como esta, entre personas, profesores y titulados, que nuestra herramienta es la tecnología, pues aquí hago una pequeña reflexión, digamos, de que el cooperante, con la solidaridad, que es muy importante, o si quieres, algunos podrían decir con el izquierdismo, o con de una religión, movidos por unos ideales religiosos que son tremendamente nobles. La cooperación para el desarrollo, pues hablo de mi experiencia, tiene una característica, os decía antes, universal, y otra, digamos, tremendamente amplia y cosmopolita. Yo más de 30 años pisando realizaciones, nunca me han preguntado, ¿usted qué? Yo lo he dicho, soy agnóstico y tengo un pasado, digamos, que puede ser el mío, pero jamás, es decir, se trabaja codo con gente de iglesia, con gente de izquierda, de derecha, es decir, porque tiene un carácter de la solidaridad. Pero con la solidaridad no es suficiente, no es suficiente. Hay que profesionalizar esta historia. Por eso trabajamos en este tema y por eso tenemos el orgullo de haber diplomado los cursos de especialización a 360, mayoritariamente mujeres, posgraduados españoles y latinoamericanos, en nuestros 12 cursos de cooperación para el desarrollo, en el que se ha incorporado como profesores de nuestros cursos el profesor Mancebo. Es decir, hay que profesionalizarse porque hay que manejar fondos importantes y porque esto va en serio, empieza a ir en serio. O sea, hemos pasado del subdesarrollo a algo que ya los países escandinavos y los países desarrollados lo hacían hace mucho tiempo. Entonces, bueno, yo no sé cómo, es decir, necesitamos, yo no haría nunca un proyecto de vacunación, yo a lo mejor me mareo con ponerle una vacuna a un niñito de estos que está llorando famélico, y ni entraría nunca en un proyecto, digamos, agrícola, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ir a una profesionalización de nuestras especialidades, y se necesitan miles de personas que tienen que tener un salario digno. Yo estoy en contra de los arquitectos descalzos o de los cooperantes descalzos. O sea, yo creo que la cooperación es un tema muy serio para manejar fondos, en nuestro caso, de los españoles o de los europeos o a nivel mundial. Y entonces yo entiendo que lo que tenemos que hacer, en lo que hacemos en nuestros cursos, por una parte, un proyecto técnico, pero también un proyecto de cooperación. Tú puedes hacer una bomba de agua magnífica, pensando en el retiro. Bueno, yo creo que sería una locura, pero si va a hacer un proyecto de cooperación, es a cuánta gente va a beneficiar, cómo van a tener el mantenimiento de esa bomba de agua o de esa pequeña escuelita, a qué distancia está colocada la gente, en zona de sequía. Es decir, yo creo que hay dos facetas que complican nuestro trabajo, felizmente. Un proyecto técnico y un proyecto de cooperación. Necesitamos un técnico y un cooperante. No sé si decir una persona que sabe, que tiene un oficio, que puede tomar decisiones, y una persona que le mueve la solidaridad. Que me perdone don Florentino Pérez, pero yo no estoy capacitado para trabajar con don Florentino Pérez. Él tampoco me lo ha ofrecido nunca. Pero en fin, allá él con su conciencia. Es decir, yo he tomado una decisión y entonces creo que lo que hay que hacer es algo que son soluciones o proyectos de soluciones técnicas para el desarrollo. Lo siguiente. Cuanto más pobre es cuanto más pobre es la posibilidad. Dale, ¿le puede dar fuerte? Sí, ya. Bien, yo creo que esta es la última que quería ilustraros. No todo lo que hay en la cooperación es trigo limpio, no todo. Sabéis también que la cooperación de las ONGs es la cola del león, es lo más pequeño. Es decir, está lo que llamaríamos la cooperación multilateral, que son Naciones Unidas, Banco Mundial, Programa Nacional Mundial de Alimentos, la FAO, es decir, que es muy importante. Hay la cooperación bilateral, la cooperación entre España y Mozambique, de Francia con Martinica, de Estados Unidos con Israel. O sea,
Estados Unidos no es de los países que más coopera del mundo, de los que menos, pero el 80% del presupuesto de cooperación de Israel de Estados Unidos con Israel. Esto hay que decirlo. No sé qué tipo de cooperación hace, pero el caso es, la cooperación tiene que ser mejorar su alcance. Tenemos que mejorar nuestros proyectos, técnicamente, ser innovadores, trabajar con bajos costos. Yo siempre digo que ONGs es sin ánimo de lucro, pero sin fines de pérdida. O sea, no queremos perder el dinero, queremos hacerlo mejor que una empresa privada. Queremos ser más rápidos, más eficientes. Tenemos que actuar con flexibilidad, ser integradores y ser, digamos, muy celosos de la probidad, digamos, de la honestidad. No siempre, como en toda acción de ser humano. La Asociación Europea, era un eslogan de la Asociación Francesa de Organizaciones No Gubernamentales, dice: hay que decir lo que se hace, hay que hacer lo que se dice y hay que rendir cuentas públicas. Es decir, hay que evaluar los proyectos, y esto ya se está haciendo, obviamente, que en nuestro país, en España, pero no estar contando siempre pomada. Estamos haciendo esto, apadrinamiento de niños y niñas. Bueno, yo no trabajo en eso y no es mi primera prioridad, pero estamos haciendo esto. ¿Y cómo está resultando? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué gastos tiene? Etcétera. La siguiente. Sí. Entraría, es decir, esta pequeña introducción a la cooperación para el desarrollo así globalmente, y lo que trabajo, y sin falsa modestia inventamos el término, este término que no es ninguna cosa para tirar el cohete, habitabilidad básica. No son viviendas. No, señor, nosotros no hacemos viviendas. No hacemos viviendas. Es decir, hacemos habitabilidad básica. ¿Por qué? Pues porque no hay plata suficiente y porque no nos parece que una cosa es, o mejor dicho, tenemos la idea muy clara, por lo que lo hemos aprendido de nuestros maestros, que lo hay, y de nuestros años de experiencia, que en cooperación una cosa es el producto y otra cosa es el proceso. Y si no se entiende esto, pues bueno, primero que hay que estudiarlo y para no hacer muchos errores. Una empresa constructora tiene una finalidad que es un producto. O sea, en 16 meses, 12 meses, en Parla, Fuenlabrada, hacer tantas viviendas, o ustedes, digamos, pues no sé, paneles solares, pues 200 paneles solares es el producto, y esa es la finalidad en el primer mundo. En el tercer mundo no. En cooperación para el desarrollo hay una cosa que es el proceso. Es decir, ¿cómo se va a hacer esto? Por autoconstrucción. ¿Con quién? Con estas monjitas o con estos líderes sindicales o con estos jefes de tribus, de grupos étnicos. Es decir, y vamos a aprender y vamos a formarnos. Y entonces no vamos a tardar 14 meses, a lo mejor tardamos 3 años. Pero esta gente, aparte de tener un producto, como creo que voy a mostrar ahora, es decir, ha tenido un proceso de empoderamiento. La gente se ha dignificado. Cuando llegan a su casita, que puede ser peor que la que le entregan llave en mano a unos pocos, es decir, para que conste que se está haciendo algo, es decir, es mucho más suya, sabe cómo mantenerla, cómo ampliarla, en el otro caso nada. Bueno, si sirve de algo, yo defino la habitabilidad básica como la que calma las necesidades esenciales de cobijo, pero no es el techo lo fundamental. O sea, perdón, no es la vivienda lo fundamental es el techo. O sea, la dificultad es hacer techos. Hay algunas ONG que se llaman techos para vivir, porque es la que estructuralmente es más difícil. Digamos, el poner cartones al principio en los alrededores, eso es más fácil. La que requiere su satisfacción, la que cubre las urgencias residenciales de vivir, no solo las que conciernen al mero cobijo, no estamos hablando de viviendas, sino espacios públicos, infraestructuras, servicios elementales, que constituyen en conjunto un asentamiento propicio para la reproducción vital. La siguiente, por favor. Bien, no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí hay algunas cositas de lo que llamamos habitabilidad básica. Pues esos paneles solares con los que se cargan las baterías, viejas baterías de coches, o con los que se saca agua, digamos, en Mauritania, que se venden con estos pollinos, con estos borriquitos. Muchas gracias, yo creo que es mejor. Estos son miles de bombas de mecate, pero qué deciros aquí, concretamente estas en Guatemala, y esto, es decir, estas escaleras, es que se pueden llamar escaleras, es decir, que no permite la comunicabilidad con la sociedad. Es decir, ¿cómo no? Soluciones habitacional sería seguramente la prioridad de los que viven por ahí, por esta zona, que es en el Alto Lima, pues sería, queremos, digamos, una habitabilidad, o sea, unas escaleras para poder llegar a tomar la micro, o queremos un plan de letrinas, o queremos, digamos, algo, digamos, más presentable que esta situación. La siguiente. Y ahora, pues creo que muy deprisa, porque no puedo decir un poco, no sé, mostraros unas diapositivas de un servidor, pues yo creo que impactantes.
¿Qué es lo que son los tugurios? ¿Dónde están esos 1.100 millones de personas que viven en tugurios? Pues si alguno conoce Bolivia, este es el tugurio del Alto. Esto está a 4.800 metros de altura. 4.800 metros de altura. Y algo pasará cuando siguen creciendo, es la ciudad de mayor crecimiento del mundo, en un 5,8% todos los años sigue creciendo. Perdón, a 4.800 metros de altura hay una cosa que no se os escapará, esto está tomado del avión, y es que no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno no hay agricultura. Y si no hay agricultura, salvo que descubran que un día hay petróleo ahí abajo, o coltán, o cualquier otro material estratégico, pues hasta ahora el suelo es gratuito. Por eso los aymaras, es decir, los aymaras, estos 700 que ya son 900.000 aymaras, viven en el Alto, a 4.800 metros de altura, no son alpinistas. Y en el mundo hay 924, decían en el año 2000. La siguiente, por favor. Esto es Mauritania, cuando va llegando. Es decir, Mauritania, que es un país que tiene 45 años de historia, es decir, que consiguió su independencia en el 60 y pocos, bueno, pues ya tiene 1 millón de seres humanos, esa ciudad, que, bueno, por llamar de ciudad, es la anticiudad. No es que para mí un semáforo sea importante, pero en Mauritania más de 1 millón de seres humanos viven en Nuakchot y no hay ningún semáforo. Tremendo. Pero en fin, ya digo, el semáforo es lo de menos, te lo digo como imagen, la siguiente. O bien, esto es en Luanda, esto es lo que es el equivalente en idioma portugués a una favela, pero que en Angola se llaman museques. Entonces, bueno, en África hay 170 millones en ciudades viviendo en unas condiciones absolutamente, digamos, nefastas, nada que ver con Latinoamérica, mucho peor. Esto es un detalle de un trabajo que hicimos en Luanda y se creía, las autoridades angolanas creían y decían que Luanda tenía 3 millones de habitantes. Una ONG belga, la que propiciaron también pequeñas avionetas para hacer fotointerpretación y tal, demuestran que hay más de 6.500.000. Es decir, se parte de que no saber cuántos gente vive en estas condiciones. La siguiente, por favor. Estos son los hogares de Cristo, esto es Guayaquil, y estos no son ni uno ni dos. Esto que ustedes ven aquí, o que vosotros, si me permitís, que veis aquí, esto, los arquitectos, mis estudiantes de arquitectura, los primeros días que se meten en el curso se ponen los pelos de punta. Esto es una vivienda para mí. Vale $460. 460 dólares. Y venden todos los días, no regalan, venden, se llaman los hogares de Cristo, ya tienen una clara vocación cristiana, venden entre 35 y 40 viviendas diarias que se producen en un sistema industrializado de altísima tecnología. No es el momento, nosotros damos una charla sobre los hogares de Cristo, de cómo optimizar costos, es trabajando con caña brava y con bambú. Entonces, como no pueden tomarse el suelo, porque el suelo es propiedad privada en Guayaquil y es rico en producción en agrícola, se toman el río. El río Guayas entra en meandros y aquí hay más de 500.000 personas viviendo. Por eso, las ecuatorianas y ecuatorianos que vienen buscando en España y que están aquí trabajando duramente, vienen de esta situación. Es decir, tener ya una solución del hogar de Cristo, aunque sea sobre el agua del río Guayas, es decir, con todo lo que tiene de contaminante, de pestoso y de peligroso para ancianos, para niños, para los borrachitos, por ejemplo, la gente que bebe más alcohol de la cuenta un sábado por la noche y quiere buscar su domicilio y termina. La siguiente. Perdonen, la siguiente, aspectos. Pero un cooperante, bueno, esto ya forma parte de mi ideología, de mi manera de pensar. No solo tiene que ejecutar proyectos de cooperación, sino que tiene que denunciar. Yo creo que hay gentes, en fin, o maneras de pensar, que quisieran que los cooperantes, que la cooperación fuera sumisa. O sea, que recojamos, que se le echen la manta a Cruz Roja, estos muchachos, estas muchachas, estos magníficos de Canarias, que echan la manta, lo primero, en cualquier emergencia, esto, yo no soy especialista en emergencia, pero Cruz Roja tiene verdaderos tratados del tema. Lo más importante, lo más rápido, lo más urgente, aunque haya 35 grados de calor, es echarle una manta después de una emergencia. O sea, alguien me ha traído una manta. No estoy solo. Coño, alguien me ha traído. Aquí hay una organización. Es decir, sigamos esperando. Es decir, tengo esperanza de que mañana, es decir, la pérdida de esperanza es tremendo. Nos lo dicen los altos cuando nos dan los cursos, la gente, los amigos, algunos alumnos nuestros de Cruz Roja. Pero eso es muy importante. Pero hay que denunciar esta situación.
Es decir, yo trabajo en esto, yo puedo ser voluntario en esto, pero yo denuncio que esta injusticia entre África y España nos está llevando a esta situación. Y bueno, aquí veis, esto es Sao Paulo, esto es Calcuta y esto es Ginebra. Esto es el primerísimo mundo, una vivienda, una familia por planta, 450 metros cuadrados, con sauna y con etc. Y la favela que viene. Y esto es, digamos, la Rosiña, la favela más grande del mundo, 600.000 habitantes, con unas vistas magníficas, y los hoteles y la playa de Copacabana. Yo no soy el que dice esto, es el presidente anterior a Lula, Cardoso, presidente socialdemócrata, cuando le dio Gallardón las llaves de Madrid, cuando vino como presidente de Brasil, en un discurso memorable, a mí que es un hombre, un intelectual, decía textualmente: América Latina no es pobre, América Latina es tremendamente injusta. El país más injusto de América Latina es Brasil. 80 veces más rico el 10% de los ricos que el 10% de los pobres. Entonces, digamos, esto forma parte de mi mensaje personal. La siguiente, es decir, esto es Caracas, un país que es cualquier cosa menos pobre, un país que nada en la abundancia, y se encuentra con estas. Yo sé que no es vuestra especialidad la vivienda, pero a mí esta diapositiva, que he de deciros que la tengo hace mucho tiempo, tomada por mí en los ranchos de Caracas, yo le pregunto a los alumnos, también un poco el primer día, para hacer amistades y enemistades. La mayoría son arquitectos, no necesariamente hay economistas, hay algunos aparejadores, ingenieros de caminos, en fin. Y le pregunto, es que vosotros haríais un proyecto alguna vez de un edificio de vivienda, o sea, los que vivimos aquí en Madrid, de 8 plantas de altura, sin ascensor. Yo no contesto. ¿Y vosotros, como constructores del futuro, haríais un edificio de 8 plantas de altura sin una grúa y sin un camioncito, sin ningún mecanismo de elevación? Este tipo está fumado, me parece. Esta mañana viene este profe con corbata. Mire, en América Latina, y esto es un caso, pero millones de gente vive, ahí vive la señora Rosiña, y ella vive a 11 plantas de altura, y nunca va a tener ascensor, y va a subir con el bebé, o está preñada, o va a bajar, digamos, o va a subir con la Coca-Cola, con la cerveza y tal, diariamente, y no tiene esperanza de que nunca vaya a haber ascensor. Y luego el arquitecto, que no hubo arquitecto, la señora Rosiña lo hizo con su pareja, con sus compadres, con sus vecinos, subían el cemento en sacos de 50 kilos, igual pero no había grúas, y lo iban subiendo conforme iban comprando. Es decir, necesitamos otra tecnología que no es la que tienen las constructoras españolas, ni la técnica que sea vuestra especialidad. No hay que pensar que la tecnología que tenemos nosotros, aquí en Madrid, la que tenéis vosotros, sea cual sea vuestra especialidad, es la idónea para Uganda o la idónea para Marruecos. Es decir, yo tengo que pensar, es muy bueno llevar el disco duro repleto, cargadísimo, después de 5 o 6 años de trabajo, de estudio. Hay que llevarlo muy lleno, pero ahí hay que tener una gran flexibilidad. Es decir, esta bomba que el profesor dice que funciona con un caudal de tanto y tal. Bueno, vamos a ver allí, qué es lo que ocurre allí. La siguiente. Entonces voy a ir muy deprisa. Es decir, hay unas tecnologías de suturar, de unir las favelas, digamos, con los medios de comunicación que pasan por aquí. Esto es Salvador de Bahía. Esto es una de las cosas más impresionantes, una tecnología del Transmilenio, que empezó en Brasil, que ahora está en muchas ciudades de América Latina, y es el principio de los autobuses urbanos. Tienen que poder subir a las favelas, a las villas miserias, a las limonadas. Es decir, tienen igual derechos esta gente extremadamente pobre o de recién llegados, y hay que adaptar una tecnología y en Salvador de Bahía, en Bogotá, la siguiente. O sea, hay tecnología. Esta mujer viene de no sé dónde, digamos, una vasija vacía, pero cuando se va, pues seguramente lleva 40 kilos, y seguramente irá a más de 1 kilómetro de distancia. Y aparece una tecnología que es la que permite, unos molinos de viento, que es la que permite, esto en Mauritania, una ONG que se llama el GRET, el Grupo de Intercambio de Research, de Investigaciones Tecnológicas, que ha instalado 35. Seguramente se necesitarán 3.500 o 35.000 en Mauritania, pero bueno, ha instalado 35. Y esto aquí también tengo un buen ejemplo para decir, esto es el producto
Han instalado 35 molinos adecuados a Mauritania. Pero el proceso es una pena que no se ve. Aquí hay 2 mujeres, ahí dentro, que son las que cobran, y las que guardan, y las que mantienen este molino, y las que luego semanalmente tienen sus reuniones, la ONG de administrar. Es una ONG de género, de mujeres mauritanas, que se formándose, y entonces sin el proceso, sin esta gente que hace el mantenimiento, no habría producto. Esto se habría acabado, porque los vientos son tremendos, y lo que ellos tienen es unos sistemas para arreglarlo y para limpiarlo. Lo siguiente. La basura. Los pobres no son más sucios que los ricos. Lo que pasa es que no pasan los camiones de recogida de basuras en las zonas pobres. Pero mirar eso de plástico, porque de pasada vamos a utilizar ese plástico. Va a utilizar un cooperante que trabaja con nosotros, José Javier Legarra. La siguiente, por favor. Y un magnífico arquitecto brasileño, que se llama Lelé, pero un viejo, o sea, uno de los que estuvo en la fundación de Brasilia, con Niemeyer, y entonces él diseña esto. Esto no se nos puede ocurrir a nosotros, esos son unos elementos prefabricados de ferrocemento, muy livianos, para poder subirlo 30 kilos como máximo, para que entre 2 compadres o 3 comadres puedan colocarlo, se llaman baseroductos. Es decir, por ahí arriba nunca van a pasar los camiones de basura. Entonces, vamos a poner en puntos claves y vamos a ir con las pancartas manifestando en el ayuntamiento que queremos que nos saquen la basura. Y el alcalde dirá, es que no podemos subir. No, compadre, es que la ONG ha instalado un prototipo. Vengan ustedes y vean, esto es posible, esto es técnica, yo no sé si estoy exagerando, yo creo que es alta tecnología de elementos de argamasa armada muy, muy livianos, que la gente cuida. Y otros elementos, digamos, para seleccionar en El Salvador, y otra vez la diapositiva, la siguiente. Letrinas, fundamentalmente en las escuelas, que los muchachos y las muchachas desde el principio, digamos, se conozcan también con producto, que es la letrina, y con el proceso que es formar de que por qué hay que lavarse las manos, cómo se transmiten las enfermedades. No es fácil que una sociedad que jamás ha utilizado letrina empieza a utilizar, todo el mundo, es decir, la gente se desespera, pero ¿qué pasa? Pues que pasa que los cambios son muy difíciles de mantener. Letrinas, miles, millones de letrinas, la siguiente, de muchos tipos. ¿Dónde están los pobres? En las zonas, en los terrenos, que cuando llueve, digamos, hay deslaves, que cuando hay terremotos hay muerte. Entonces, soluciones, como esta otra vez de Lelé, de elementos muy livianos, que se lo puedan llevar a mano para subir a la favela, para poder hacer realidad estos muros de contención, que es donde vive la extrema pobreza y la indigencia. O estos elementos, que son como un lego, digamos, para hacer estos muros de contención hasta 7 metros de altura, y poder conseguir que terrenos muy vulnerables, que terrenos no apropiados para vivir, se transforman, gracias a la técnica, en vulnerables. Cualquier favela, esto es una historia preciosa, esto es Panamá, que no es un país pobre, y entonces la gente que hace es engancharse de la electricidad. De un cable de alta tensión hay un tipo que engancha por 100 euros o por $100. Entonces se enganchan de esas 100 familias que pagan €1. Y luego la señora que ha pagado el euro le pasa un cable a su sobrina y otro hasta que explota y hasta que se inutiliza. Es decir, es el sector informal del agua, de la electricidad, de la dotación de energía, pero la gente no va a estar esperando. La siguiente, eso es un tema. Sí. Sigo con Brasil, que está dando unos pasos importantísimos. Hay una magnífica escuela de ingeniería, lo que llamaríamos aquí de caminos, de ingeniería civil, en São Carlos, a 90 kilómetros de São Paulo, que son absolutamente expertos y fijaros qué elemento más hermoso. Esto parece una cosa, un ensamblaje en seco de carpintería, no es carpintería, es argamasa armada. Y son 3 piezas, 4, no 3. El arrastramiento horizontal, los elementos verticales que tienen este nervio para darle mayor inercia y estructura, y el elemento de coronación. Ningún elemento puede pesar más de 60 kilos, porque no va a haber grúas, ni va a haber carretillas. Entonces, tienen que pasarlo entre 2 tiazos, pero lo llevan y pueden darle cualquier curvatura. Y cuando empiezan a darse cuenta de que alguien, el Banco Mundial, el gobierno de turno, está haciendo la infraestructura, esta gente va a sacar dinero de no se sabe de dónde, pero va a empezar la autoconstrucción y va a cambiar, digamos, el tugurio, no solo la favela, sino llámese como se llame. Es decir, cuando hay apoyo estatal o apoyo de lo grande, de la obra pública,
empieza el trabajo de lo pequeño. La siguiente. No hay derecho. Esto es Colombia, esto es Bogotá. Es decir, me da pena, pero este señor va a trabajar, pero para subir a la vía que lo va a llevar a su trabajo, él se pone, no se ve, unas bolsas, que aquí serían del Corte Inglés, de plástico, para poder subir por el barro, esperar a igual a guagua e ir a trabajar. Entonces, ¿qué pide la gente? ¿Y qué hace la gente con programas solidarios, se llaman obras con saldo pedagógico, en sábado y domingo y por autoconstrucción? Pues estas prioridades que ellos tienen muy claro cuál es su prioridad. La siguiente. Bien, presento aquí yo creo que lo tienes tú, ¿verdad? Sí. Bueno, es uno de las cosas que hemos publicado, tenemos bastantes libros publicados, y yo diría que es el más cercano a vuestras ramas de especialización. Tenéis mucho campo por hacer, hay mucha necesidad de soluciones que llamaríamos de la mecánica y la técnica. Es decir, yo hablo a una persona que ya digo, yo soy ingeniero industrial, pero no soy arquitecto, toda mi vida en la arquitectura, más bien en el tema de los materiales y de la estrategia. Este es un libro que hemos hecho con bastante trabajo y dedicación, es un catálogo de 223 fichas, hemos tenido la ayuda de los alumnos de posgrado que tienen que hacer una ficha cada uno de ellos, no todas las hemos publicado, y bueno, pues se ha agotado, y es una especie de un vademecum, porque no siempre se tiene internet cuando se está en el tercer mundo, de cómo hay 17 tipos de letrinas, no estoy hablando en broma, 17 tipos de letrinas, y entonces se analizan un poco en qué lugares, para qué unas son mejores que otras. La siguiente. Y bueno, pues son fichas con una estructura en la que se dice también cuál es la página, si es que tiene la página de internet, para poder conectarse con o la ONG o la fábrica española o suiza o norteamericana, y más o menos el precio aproximado, qué características tiene, pensando, y repito, en la pobreza. Sí, la siguiente. Hemos encontrado cosas magníficas, pero hay muchísimas cosas más, la siguiente, y otras que no son de utilidad. Esto, por ejemplo, que una antigua alumna, dirigí su tesis doctoral, de Guadalupe Salazar, hoy día es una mexicana, la directora de la Escuela de Arquitectura de San Luis Potosí, y me sorprendió en el sentido, es decir, no se dedicaba a esto cuando estuvo por Madrid hace años, pero esto es la Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí. Entonces, un pequeño grupo del departamento, digamos, de instalaciones, tiene todo este equipo y muchos más. Y no son utópicos, por si te sirve de algo, a mí me parece magnífico. Ellos tienen un concierto con unos talleres mecánicos del Estado de San Luis Potosí, que le entregan los planos gratuitamente y ejecutan estos productos. Pero tiene una etapa previa muy inteligente, y es colocar siempre sus productos en la puerta de los dispensarios médicos rurales. Es decir, entonces ahí llega la población y bueno, y entran en una cabina sanitaria, o se encuentran que hay un desecador de maíz o una depuradora de agua, de estas cosas, y ahí lo tocan, lo ven y tal. Es decir, es su feria de muestras, pero de los pobres, de los que asisten a estos centros médicos, y tienen una vida, es decir, obviamente detrás de esto hay mujeres y hombres con técnica y con corazón. La siguiente. Son respuestas tangibles, contrastadas con la realidad puesta a punto. Sí, urbanización, sí. Esto también, y me parece que esto te comenté personalmente, esto es Malpaisillo, en Nicaragua. 2 segundos para esto. Esto es una ONG de mujeres. Una ONG de mujeres en Nicaragua que tiene, hace muchos años, fue antes del MICH, finales de los 90, un proyecto de Manos Unidas de España, recibe plata para poner 100 bombas de mecate, 100 bombas de agua, es decir, esto me imagino que lo tendréis muy conocido, y empiezan a hacer las cuentas estas mujeres y le piden a Manos Unidas, oiga, y si en vez de hacer 100 bombas de agua, hacemos un taller donde van a trabajar 15 mujeres y vamos a hacer, digamos, alrededor de 8 bombas de mecate por semana. Es una fabriquita. Y esto están mostrando sus productos ahí en la puerta de la ONG en Malpaisillo. Y tienen 4 motos todoterreno con las piezas de recambio, y tienen un servicio como el Corte Inglés de los pobres, en que una bomba de mecate, desgraciadamente, es decir, después de hacer la inversión, pues a lo mejor al cabo de año por un muelle se rompe y se fastidia. Y lo hemos visto cosas de estas, y decir que se inutilizan. O sea, organización, el producto y el proceso. La siguiente. Bien, hay
tipos de urbanización, vaseroductos, pavimentación de bajo costo, la siguiente, materiales de bajo costo, muros de contención, la siguiente, en fin, un poco mostraros. Y es un libro que se llama Hacia, es decir, no es un tratado, es un camino, es una intencionalidad, hacia, digamos, una manualística. La siguiente, por favor. Bien, les prometo que termino. ¿Sí? 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 Voy a plantearos, no podía irme sin un proyecto real, es decir, bueno, ¿qué es lo que es un proyecto de cooperación para el desarrollo? Y he elegido uno para enfatizar una cosa importante. Muchas veces, o sea, este es un proyecto que hemos realizado, yo he estado director de este proyecto y redacté el proyecto en Mauritania. Es un proyecto de algo menos de 1 millón de euros y en un país muy difícil, muy difícil, muy difícil, por el tema de la cultura, de las etnias, muy distintas entre sí, de la religión fundamental. Bueno, primera cosa es que yo no concibo regalar nada en cooperación. La gente tiene, si no puede aportar algo de dinero, tiene que trabajar. Lamentablemente los pobres tienen tiempo para, es decir, y hay que organizar su tiempo para que sea rentable. Yo creía, y como se hace en América Latina, que fuera un proyecto de género. Las mujeres son las que permanecen en las viviendas. Esto está más que estudiado. La cooperación para el desarrollo nunca debe de escriturar las viviendas a nombre de los hombres. Los hombres, digamos, tienen una vida pasajera, dejan ahí a los niños y se van con otra. Era con mujeres islamistas o con hombres islamistas era difícil. Pero también encontramos, y esto nunca lo pensamos, con una auténtica transferencia tecnológica. Es decir, vais a ver la fuerza que puede tener nuestros conocimientos, vuestros conocimientos. Nosotros tenemos el disco duro rebosando, cualquiera de vosotras y de vosotros. Y hay mucha gente que no ha ido a la escuela jamás. Entonces, no voy a mirar los aspectos arquitectónicos, sino de transferencia de tecnología para llegar a una conclusión. La siguiente, por favor. Bien, un gran arquitecto, un gran profesor, que es profesor de nuestro curso, amigo del alma, profesor de la UNAM, Carlos González Lobo, en mi casa, cuando viene aquí a Madrid a dar los cursos con nosotros, se aloja en casa, y bueno, yo, como he dicho, no soy arquitecto, le hablé de mi primer viaje a Mauritania, le di información, y empezó a dibujar nuestro sueño. En esa Mauritania, en ese Nuakchot, donde no hay ciudad, era no solo hacer viviendas, sino hacer un germen, como si fuera una maqueta de 108 viviendas, pero que se pudiera visitar, patear, o sea, no una maquetita, sino vivible, y que la hicieran las mujeres. Coño, eso nos costó, nos pusieron unas condiciones, las mujeres mauritanas, bien, porque, bien, soy mayor y me puedo permitir ciertas anécdotas. Yo tenía la obsesión, el embajador, la gente del gobierno decía, no, aquí las mujeres no pueden trabajar en construcción, está prohibido por el Islam, está escrito, o por la interpretación, dicen ellas, las mujeres, la interpretación machista del Islam. Las mujeres no pueden trabajar en trabajos penosos. No lo va a conseguir usted. Bueno, vamos a intentarlo. Entonces fuimos a una fábrica de salazones que había hecho la Cooperación Española, donde todos son mujeres. Y nosotros en general, en cada uno de los proyectos, desplazamos a un técnico, si puede ser mujer mejor, y lo que se llama una logista o una administradora. Entonces la administradora es una argelina que habla catalán, habla muy poco español. Sí. Bueno, es cuestión de cama, claro, es decir, que su compañero es catalán, o sea, el diccionario. Entonces, está aprendiendo castellano ahora. Entonces, vamos a ir a explicar a la asamblea, digamos, con maquetas, que veníamos a hacer unas viviendas para, digamos, mujeres jefas de hogar que tenían que trabajar 20 horas semanales en estas condiciones y que teníamos entendido, nos decían que era algo imposible, que era pecado. Rashida me iba traduciendo y empiezan a reírse un poco como, bueno, como son los hombres cuando están solos o las mujeres solas. Yo era el único hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que se están riendo. ¿Y por qué? Porque yo había dicho Rashida que había que trabajar con sus manos y que cuántas se apuntaban y levantaron la mano todas. Y dice, ¿por qué se ríen? Dice, porque me está diciendo la líder aquella y tal que prefieren ir al infierno pero vivir en una casa, que no esperar ir al cielo y no tener casa. Entonces, pero ponían una condición, ser mandadas por mujeres. O sea, que el arquitecto o la arquitecta, los técnicos nuestros,
nunca podían hablar directamente con ella, sino que era Rashida la que tenía que... Y José Javier Legarra habla mucho mejor árabe que Rashida, pero a él no la entendía, no querían entender a los hombres. Perdón, dicho esto, bien, se trata la siguiente de hacer... Voy a pasar un poco... Me voy a permitir apagar las luces porque vienen las diapositivas. Entonces, esto es un diseño de un servidor, un encofrado, muy liviano, que tiene 1 metro por 1 metro, de chapa de 3 milímetros, con unos pequeños nervios, que se monta y se desmonta con unas cuñas muy fácilmente. Esto que veis aquí no es mallazo electrosoldado del que compramos en España. Esto es alambre, créanme, alambre oxidado, comprado, digamos, de segunda mano, y las mujeres, en unas mesas en las que se le hizo unos clavitos, van trenzando, se ponían unos guantecitos, no les gustaba que no vieran, y iban atando. O sea, es un alambrón, ni de gallinero, o sea, atado. Y esto es un cooperante. Esto es un vaso de té. Esto es un vaso de té que tiene 4 centímetros de altura. Y entonces, en cualquier casa que vayáis, si alguna vez os acordaréis de Julián Salas, si vais a Mauritania, a cualquier cosa que preguntéis que qué hora es y eres extranjero, te ofrecen 4 vasos de té. O sea, uno caliente, como el infierno, otro frío, como la desesperanza, otro con mucho azúcar, como el amor, y otro, no me acuerdo, como el cielo, el paraíso. O sea, todo el mundo tiene estos vasos, y ese vaso tiene una función estructural, y es ser separador. Bueno, el profesor es ingeniero de caminos, es decir, no tenemos taquitos especiales para separar. Entonces, en estos vasos se atan la armadura para tener el recubrimiento. Y como tienen 4 centímetros, sabemos cuál es la capa de hormigón que tenemos que echar en este momento. Y le preguntamos a la señora cuántas luces halógenas quieren, porque ya se hizo la traducción, porque la primera vez que vieron dice, son luces halógenas. No, son vasos de té, la siguiente. Bien, esta es la tecnología, esto es las luces halógenas que os digo. La luz es tremendamente dura, molesta en Mauritania, son viviendas muy oscuras, pero con esos puntos de luz. Y este tipo, Samar, amigo mío personal, que es del Barça, que debe estar muy triste lo que ocurrió ayer, pues este es un tipo que llega ahí medio analfabeto y que se hace el rey del mambo, o sea, domina la técnica, empieza a aprender, y él es el que mejor montaba los encofrados, y esta es la persona que hace la transferencia de tecnología, no podemos pensarlo, ya llegará, se llama Samir, es del Barça y tiene un defecto, y es que a mí me llama abuelo, y esto me cabrea mucho, pero bueno, yo le he dicho, no, es que esto es, no un piropo, no, usted para mí, en francés, es mi abuelo. Pero, al parte de la broma, que quiero que se lleven, nunca pensamos, cuando estábamos diseñando este encofrado, que se iba a popularizar y se iba a hacer masivo en Mauritania. Creedme lo que estoy diciendo. La siguiente, la primera obra fue del año 2003. Y José Javier, el arquitecto que dirigía todo, con la tremenda basura, y no por jugar a ecologista, sino que por donde estábamos haciendo las viviendas había tal cantidad de basura que lanza un premio, dice, estoy seguro, él es navarro, que los navarros me van a apoyar, y es que unos concursos entre los niños de las escuelas, los maestros y las mamás, más que los papás, se dedicaban los fines de semana a recolectar basura, plásticos. Entonces, por cada tonelada de plástico, que es una cantidad de metros cúbicos que no podíamos sospechar que se almacenaban, se le equipaba a la escuela de cuadernos para un año, lápices, unas cosas que venían unos sets de Marruecos. ¿Por qué jugábamos esta historia? Porque esto es poliuretano expandido de los pobres. O sea, las mujeres gastan mucho tiempo machacando, pero tenemos aquí 8 grados menos que fuera. No estamos jugando. La temperatura es tremenda, entonces estos bloques que son de yeso, es decir, comprobamos térmicamente aquí en el Torroja que al hacer esto estamos haciendo burbujas rompiendo la cadena térmica y dando 8 grados con el termopar menos dentro que fuera. Tecnología, que aprendió la gente, la siguiente. Y, bueno, esta es la parte arquitectónica, la siguiente. Pero Samar termina la obra, nos vamos a despedir, se inaugura, un día magnífico siempre de estas cosas, y Samar me dice, abuelo, quiero comprarle los encofrados. Los encofrados conocen, bueno, los elementos de estos metálicos con los que se hace la... ¿Y usted para qué los quiere? Tengo un pedido de 6 postas médicas en el desierto, con UNICEF, postas para vacunar, pero en el interior del desierto de Mauritania. ¿Y usted? Sí, tengo 4 compadres ya preparados, y hemos alquilado un camión. Entonces usted, se lo regalamos. El tipo se va 6 meses, y hace estas cosas.
sin planos, sin nada. Él sabe, ha aprendido con el arquitecto, ha hecho transferencia vocal, o bucal, o sea, oral, con José Javier, que es su padre, yo soy el abuelo. Entonces, la siguiente, esto sale a concurso unas obras para pescadores de la cooperación española, gana el concurso, tiene una tarjeta de visita, Samar Ali, constructor, o sea, ya es constructor, ya no es analfabeto, tiene un PowerPoint que explica al tipo lo de el camello, ¿viste? O sea, que la estructura es un camello, que hay que atarlo y cómo atarlo. Es decir, es un PowerPoint magnífico porque ha aprendido la tecnología y se ha comprado nuevos. Y sube el tipo, en vez de a 2 metros, a 3 y a 4 metros, la siguiente, de luz. Y hace estas cosas. Y empieza a generalizarse la siguiente en Mauritania, donde no hay tecnología. La siguiente, estas son las casitas, las viviendas. La siguiente, Ronaldinho y otro de ellos. La siguiente. Y termino un poco con la última obrita que hemos hecho. Estamos haciendo otra, esta es una escuela para sordomudos, y se ha iniciado ya una escuela para ciegos exactamente igual, con el mismo constructor, con la misma tecnología, porque ya que han aprendido un tema. Entonces, esto tuvimos la suerte de que el Colegio de Arquitectos de Madrid dio 42.000 euros y se hizo lo que vais a ver. La siguiente. Esto es una escuela que llamamos, o le llama José Javier, la escuela que respira. Él lleva 8 años viviendo en Mauritania. Habla 2 dialectos y árabe, o sea, Pulag y Lak. Entonces, hay un viento tremendo siempre y un polvo en suspensión que se clava en los pulmones de los niños, de los adultos, de todo. Entonces hay una primera barrera contra el sol, una veranda contra el sol y con este viento. Y luego, interiormente, todos los huecos de ventana se cubren con unas alfombras hechas por las mujeres mauritanas, que son baratísimas, y que lo único que se le dio eran las dimensiones. O sea, esto es un proyecto, esto es una tecnología seria, no de concurso para sacar en una revista de arquitectura o presentar es una persona que está allí y que tenemos 42.000 euros. Y cómo sentar en cuatro aulas a niños sordomudos con 40.000 euros. Soy Sor Teresa de Calcuta y odio las diapositivas de los negritos con las barrigas, digamos, casi para estallar. Pero quiero deciros que no hay ninguna escuela para discapacitados en Mauritania. Esta es la primera escuela. Estaban ahí los del síndrome de Down, con cieguitos, con niños, digamos, con parapléjicos, mezclados, y por primera vez hay unas aulas para sordomudos y dentro de muy poco, en 3 meses, estaremos inaugurando las de ciegos. La siguiente. Esto se hizo en 5 meses, con Samar, con esta persona, con sus mismos obreros. 42.000 euros, 170 euros por metro cuadrado. La siguiente. Estos son los muchachos que todas las mañanas, a pesar de las medidas que se tomaban, pues, digamos, estaban allí esperando su escuelita. Estos son sordomudos. Esta es la tecnología que de esas viviendas la transferimos a nuestras escuelas, como es lógico, y vamos a seguir haciéndola con esta tecnología, ya que se domina y que todos los materiales son autóctonos. La siguiente. Es una cosa, brevemente, todos vosotros sabéis que el hormigón se hace con cemento, que es, digamos, alguno se importa de Canarias, llega carísimo, con agua muy mala, salina, que tenemos ahí digamos, con muchos problemas, con arena, toda la del mundo, gratuita. Nuakchot está rodeado de 500 kilómetros, digo bien, digamos, absolutamente de arena, pero no hay ni una piedra, no hay árido, y hay que traerlo de Senegal, o bien, que es caro, eso se pueden hacer las viviendas de los embajadores, de la gente rica, del gobierno, de las cosas, entonces, o bien hay que hacerlo con conchas marinas trituradas, porque está sobre una sedimentación, digamos, marítima, de donde salen las pateras. Entonces, usted quita la arena de 1 metro, y es toda una camada, y se machacan y se hace el árido. Un hormigón malísimo, 80, 90 kilos por centímetro cuadrado. Felizmente no hay terremoto, estamos en unas luces muy pequeñas. La siguiente, pero... Y estas son las alfombras, estas que hacen baratísimas las mujeres, lo único que le dimos las dimensiones para tapar las puertas y las ventanas. Y esta es la veranda, o sea, filtrar la luz, filtrar el aire, filtrar el viento, pues para que estos muchachos y estas muchachas
tengan por primera vez una educación más acorde. La siguiente. El día de la inauguración. El teatrito de los sordomudos, agradeciendo a España la cooperación por esta escuelita, es algo que yo guardo para mí, para mi vida, y lo que me hace, digamos, seguir en esta lucha, en esta pelea. Nos despedimos y yo dije que iría a inaugurar la de los sordomudos, perdón, la de los ciegos. Sí, no, estas alfombras son baratísimas. La siguiente. Y aquí están un poco, las madres eligieron los colores. ¿Y por qué? Es que no tienen derecho las madres a equivocarse. Aparte que a mí me parece de puta madre esto. Fijaros, todo cómo aparece en la alfombra, ¿no? Otra anécdota, y no es para criticar al ministro del Interior de Mauritania, no es, créeme que no. La ceremonia fue bellísima, había embajadores de distintos países, la ministra de Educación, tal. Se le dio un manual de uso, aparte de unas llaves maestras, que yo no sabía que existían, que abren todas las puertas, las compró José Javier en Navarra, en una de las veces, y le dio un manual de uso en francés y en árabe, para el mantenimiento anualmente, hacer la pintura, la cerradura, engrasarla, una cosa de detalle. Se rompe con los himnos nacionales, y yo voy explicándole un poco al señor embajador, al señor ministro de Interior, que era una autoridad de las más importantes de allí, y en el momento de entrar en la primera aula, repito que no estoy criticando a este señor, lo veréis que no, dice, caramba, en francés, iluminación halógena, igual que los grandes hoteles europeos. No, señor ministro, yo no iba a decir una grosería, pero soy un chico educado. No, mire, estos son vasos de té. ¿Cómo? Tal por esto, porque hay que atar la armadura, el vaso de té. Entonces el tipo en francés, en árabe, no son halógenos, son vasos de té. Que quede bien claro a toda la cohorte de autoridades que venía, porque estaban maravillados, la siguiente, de que con cosas que les rodean se podía hacer esto. Esto es ya lo construido, esta parte. Se está construyendo ya esta segunda, las mujeres, las madres de los niños y niñas están haciendo las jaimas, porque tienen que aportar algo. No hay nada peor que lo que se regala. Entonces tienen una ilusión enorme y nos piden detalles de las jaimas y de los atados y tal, y estamos improvisando. Y esto quiere ser un olivo, porque nos faltaban 12.000 euros para hacer la escuela de ciegos, sí, y sin conocer a esta fundación que se llama l'Olivier de Cataluña. En fin, porque tiene una hija cooperante, supo a través de la hija que necesitábamos 12.000 euros y nos lo entregó. Entonces queremos poner un olivo y construir el banco de Gaudí rodeando ese olivo. Eso es un reto que tenemos y lo vamos a hacer con los padres y los hijos y los muchachos. La siguiente. Bien, termino, esta es la última. Esta es una frase de Mandela que os leo. Lo dijo en Trafalgar Square, en Londres. Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano, fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. El mundo está hambriento de acciones y no de palabras. Por tanto, aquí termino mis palabras, espero encontrarme con alguno de vosotros en alguna acción, en algún sitio del mundo. Muchas gracias. Tu aportación y sobre todo decir que aquí se han visto muchas cosas, pero sobre todo dos: la infinita alegría de este trabajo y la infinita seriedad que hay que aportarle, ¿no? Nosotros un poco estamos haciendo en la escuela, pero he visto que hay muchas más acciones, que la actividad formativa y de desarrollo de proyectos del Instituto del ICHAP y de la Cátedra de UNESCO es fantástica, y que, bueno, pues hoy tenemos aquí una muestra buenísima que es la de don Julián Salas. Muchas gracias. Pero yo invitaría, vamos, he procurado no llegar a las 2, cualquier consulta, cualquier idea, cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición. Le dejo ahí unos folletos también de algunas de las actividades que hacemos, no he traído los suficientes, pero no sé si conocen. ¿Alguno de ustedes conoce algún país africano? Perdón. Los cursos de posgrado que ha comentado antes, cursos como formación para el desarrollo, ¿cómo se puede acceder a eso? O sea, sí. ¿Qué requisitos mínimos se piden o qué es lo que hay que hacer? Sí.
Bien, no es el único, es decir, en España empieza a haber cursos de posgrado importantes de cooperación para el desarrollo. Algunos que tienen una dirección de la macroeconomía, o sea que son fundamentalmente las facultades de económicas y un poco en el tema de gente, personas que quieren optar pues a los organismos de Naciones Unidas, del Banco Mundial o de la agencia. Se necesita una estrategia, una política, ¿no? Y otros de otro aspecto, es decir, algunos de ingeniero agrónomo. La singularidad de nuestro, que es de habitabilidad básica, es un curso de posgrado que llevamos 13 cursos haciéndolo, o sea, indica que se autofinancia y es de posgrado. O sea, se necesita un título universitario, fundamentalmente, bueno, y entonces es de la Politécnica. El nuestro vale. En total, bueno, faltaría más. Vale, no, por eso. Me tienen a mí. También les tengo que decir que yo creo que hemos tenido dos peritos, o sea, lo que se llaman ingenieros técnicos de aparejadores o arquitectos técnicos más. Y no quiero hacer ahora la venta de la pomada, porque va a parecer, yo tengo un gran respeto por los arquitectos, pero las y los aparejadores que han estado en nuestro curso, yo diría que todos están trabajando en cooperación. Son gente muy práctica, no hace falta arquitectos que estén soñando en los grandes proyectos, los grandes expresos y los grandes concursos mundiales, y resuelven mucho el problema de cómo impermeabilizar esa escuelita a una ONG. Tal. Es decir, que hay una buena salida. El nuestro en concreto es un curso que está, obviamente, es un título, no es de máster, sino que es un título de especialización que lo expide el rector de la universidad, que es horizontal, es decir, que es multidisciplinar. La mitad suelen ser españolas o españoles y la otra mitad o latinoamericanos, algún que otro africano. Está siendo muy difícil traerlos, incluso al darle beca porque no le dan el visado. Francés, algunos italianos y tal. Entonces es desde el primer viernes de enero al primer sábado de junio y es de viernes y sábado. Es un curso modesto, pero muy, creo yo, que muy serio. Nos volcamos con grandes especialistas internacionales que traemos, fundamentalmente de América Latina y algún francés, y exigimos una dedicación, digamos, del 85%, se pasa lista, puede parecer infantil, en cada una de las clases se pasa lista, hay una autoorganización de los alumnos, y también, y esto, para terminar de vender la pomada, los años nos han hecho, nosotros distribuimos los currículum, ¿no? Admitimos a 32 personas, por el aula y porque tenemos una metodología más o menos, y siempre hay más demanda, y entonces, bueno, lo que hacemos siempre es, al final del curso, ellos mismos hacen unos currículum estándar y los mandamos a unas 400 organizaciones nacionales, internacionales, ONGs, que le decimos, y ahí viene Cruz Roja y llama a 3, a 4, o bien Solidaridad Internacional, la cooperación, y repito, nunca pensamos que más de la tercera parte de los 30, 12, 15, al final del año están trabajando fuera de España, ¿no? Tenemos una red de unos 320. Y hace 4 años estamos haciendo una modalidad que yo creo que ha sido la experiencia, y es cada grupo de 3 hace un proyecto académico de cooperación para el desarrollo, pero en vez de hacer un invento, le hacemos como la tecnología, hacemos de oficina técnica de la ONG española gratuitamente. Entonces, nuestro fin académico es darle una nota, bueno, teóricamente de aprobado, notable o sobresaliente, pero el día que hacen la presentación, que estamos desde por la mañana hasta por la noche, que hace una presentación de 1 hora cada equipo, invitamos a las ONGs para las que han trabajado y le entregan el proyecto y un PowerPoint. Entonces, si la ONG, si se ha hecho un proyecto para Angola con mucho corazón durante 6 meses por 3 personas, que procuramos que sean heterogéneas, es decir, si es posible de distintos países, y uno de ellos sabe portugués, pues ese día sale colocado, ¿no? O sea, nos está ocurriendo esa estrategia que parece como de marketing, pero que nunca pensamos que fuera así, ¿no? Es decir, está un poco la idea del curso. Los de arquitectos son más, bueno, primero, la inmensa mayoría siempre, más del 60% son mujeres. La cooperación está en manos de gente sensata, no como yo, esas son mujeres, y les voy a decir que también, no sé, la mayoría, 60% son arquitectos, por la siguiente razón, y es que en arquitectura tenemos una asignatura optativa en 5º curso que damos, digamos, de iniciación a esto. Entonces, claro, obviamente, pues el que le interesa estos temas, pues procura matricularse cuanto antes. Y vale 1.400 euros, perdón. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Desde enero hasta junio, o sea, desde el primer viernes de enero
hasta el primer sábado de julio, que es un sábado, o sea, ese fin de semana es un poco la entrega de títulos, y repito, son como 200 horas lectivas, Cruz Roja y algunas cosas, y unos 100 horas de trabajo de proyecto. Ha dicho que cuesta 1.400 euros la matrícula en el curso. Sí, sí. ¿Hay ayudas de becas o hay que pagarlo? Tenemos 4 becas, ya digo, el curso se autofinancia de tal manera, bueno, no quiero entrar en detalles, hay un delegado, bueno, hay varios delegados que son los que se les da la beca, es el que le entrega los cheques a los profesores después de cada charla. Se quedan perplejos porque nunca se hace decir, con esa celeridad. Es decir, el curso se autofinancia y nosotros financiamos 4 medias becas, que hay que solicitar y tener unos méritos determinados. Sí. Ha dicho dentro del mismo curso que hay varias especialidades, No, en el curso nuestro. Hay cursos, bueno, la pregunta era que si había cursos de cooperación para el desarrollo, y digo que hay cursos, ya en España, en el País Vasco hay muy buenos, en Sevilla hay otro también, que no necesariamente son de habitabilidad básica, ¿no? Que hay, por ejemplo, de temas de agricultura para cooperación en agricultura, o cosas de, incluso los de informática y de telecomunicaciones, tienen sus cursos de cooperación en especialidad. Me refería a este que se imparte. No, este es de habitabilidad básica, tratamos de ser lo más horizontal posible, pues porque hay agua, hay paneles solares, hay desechos, hay basuras, en fin, por eso... Vamos, que respecto a nuestra tiene relación, pero tampoco es que tenga... No está única y exclusivamente pensando, no, el curso nuestro tiene 3 más con aparejadores, arquitectos, es decir, tiene como 3 módulos globalmente. Uno que es de cooperación, la institución de cooperación, cómo se maneja un microcrédito, lo que puede ser útil para el desarrollo, la geopolítica de América Latina, de África, que es más o menos 1/3, y que no son técnicos los que lo dan. 1/3 que sería todo el tema de planeamiento urbano y de urbanismo de bajo costo, y otro 1/3 que es el que yo llevo más directamente, que es materiales y tecnología de construcción. ¿Sí? O sea, Estamos hablando que hay 1/3 que nosotros, por ejemplo, en cada curso estaríamos en diferencia clara con el resto de las personas. no es todo el resto, porque hay personas que vienen de profesiones que son arquitectos, pero ciertamente le es mucho más cercano a la gente de arquitectura. Por eso yo decía que los proyectos que tienen que hacer lo hacemos heterogéneo de tal manera que no todos sean arquitectos, que no todos sean de Colombia, que no todos sean mujeres, y que no, ¿entiendes? Hacemos una mezcla y funciona muy bien. Hay un sociólogo con una arquitecta española y, ¿qué digo yo? Un ingeniero belga que ha venido. Pero para esto, ¿hay algún tipo de titulación de este estilo más, aparte de esta, que tenga más relación con... En temas de habitabilidad básica, honestamente creo que no, en España no. Es decir, y que tenga relación, pues que no sé, ¿qué especialidad es tú? Mecánica. La mayoría de No. Creo yo que el que vaya a hacer vosotros en un futuro, hay que empezar. estaría No es estaría eso, que en el País Vasco está uno de... Sí. O sea, usted está de sociología. Sí, que Lo es muy prestigioso. Otro que sea, digamos, de problemas institucionales de la cooperación de la Universidad de Comillas, que es muy caro, que son 2 años, yo también doy un módulo ahí, pero tiene una ventaja, y es que como los jesuitas están por todo el mundo, pues te asegura 6 meses de práctica en un punto del mundo, en una ONG de más o menos de tu especialidad. O sea que es el curso el máster de cooperación para el desarrollo de Comillas es muy horizontal, o sea que hay niños soldados, género, violación, derechos humanos, hábitat y tal, o sea, una panoplia, pero la ventaja es que te buscan un poco una ONG que trabaja en un proyecto, en un punto del mundo que están montando unos talleres de fresa, ¿no? Bueno, para fresar, quiero decir. Sí, no, y encima además creo que el mayor déficit que podemos tener nosotros es el tema social. O sea, Efectivamente. Yo creo que las pilas, como decía, el disco duro lo tenéis cargado en vuestra especialidad, y lo que hay que mirar con otra óptica. ¿Sí? Yo creo. Sí. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta posibilidad de volver a la escuela que hace 40 años que no había venido. La escuela. Sí, muchas gracias.